Saludo, mi nombre es Fernando Montes, estudiante de Automatización Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión voy a presentarles el modelado en el dominio del tiempo de un circuito RCL, donde voy a definir de pronto unos conceptos desconocidos como variable de estado, que es la variable de un sistema dinámico, en las que forman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema dinámico. Un circuito serie que se dice que es un circuito que está en serie cuando las corrientes circulan por el mismo camino, desde un punto de inicio hasta un punto de llegada, circulando a través de varios elementos. Circuito en paralelo, donde las corrientes circulan por tantos caminos como elementos que posee el circuito. Un nodo, que es donde convergen varios elementos y se dividen las corrientes. Ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. La ley de Ohm, que es bien conocida, que es la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta, donde I es la intensidad, representado por A, B es el voltaje, R la resistencia, donde hay un potencia eléctrica, es el ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico. También tenemos las leyes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff, y este es nuestro problema, donde vamos a modelar el sistema dinámico mediante ecuaciones diferenciales. Tenemos un voltaje de entrada, una resistencia 1, que está en serie con este paralelo de resistencia R2 con el condensador, y una resistencia R4, una resistencia R3 y una bobina. Entonces aplicamos el método de nodos, definimos las variables, la corriente que pasa por la resistencia 1, la corriente que pasa por la resistencia 2, una corriente IL que pasa por la bobina L de la malla 1. Esta es su ecuación. Con el capacitor y R2, como están en paralelo, su voltaje es igual. Reemplazamos el voltaje en R2 y de esa ecuación de nodo se tiene esta otra ecuación. Dejando los voltajes en términos de corriente en 1, nos quedaría el voltaje igual a la corriente de la bobina más la corriente de R4 por R1 más el voltaje del condensador más la corriente en R4 por R4. Del nodo que une R4, R2 y el condensador, tendremos la corriente de R4 igual a la corriente del condensador más la corriente de la resistencia 2. Sería una ecuación 3. Y en esa ecuación reemplazamos 2 y nos va a quedar esta otra ecuación. La corriente que pasa por R2 se escribe en términos del voltaje en el condensador. Nos quedaría otra ecuación 5. En esa ecuación reemplazamos en 4. Nos quedaría el voltaje igual a R1 por la corriente de la bobina más la corriente del condensador más el voltaje del condensador sobre la resistencia 2 más el voltaje del condensador más R4 por corriente del condensador más voltaje del condensador sobre R2. Hacemos ese desarrollo, reemplazamos los valores de los componentes. Como R4 no fue definida, se le asignó el valor comercial más cercano, que es de 330. Aquí vamos desarrollando las mallas. Desarrollo la malla 2. Estos son los desarrollos. Y aquí reemplazamos los valores en las ecuaciones que nos dio.
Sumamos todos los términos posibles. Y esta es nuestra salida con respecto al voltaje de la bobina. Y finalmente nos queda la ecuación para nuestras variables de estado. Estas son nuestras dos ecuaciones. Y esta es la salida de voltaje de la bobina. Entonces nos piden representar el modelo matemático en el espacio de estado mediante variables de estado. Ahora la representación en el espacio de estos mediante variables de estado. Entonces hacemos estas ecuaciones, hacemos cambios de variables y estas serían nuestras matrices resultante de desarrollar estos términos. Dice determinar las matrices de contrahabilidad y observabilidad del sistema linealizado. Contrahabilidad nos quedarían estas matrices y observabilidad quedarían estas otras. Generamos el diagrama de bloques que representa el modelo matemático del sistema, la entrada y la salida. Y esta sería una representación en MATLAB. Y esto sería todo acerca del problema planteado con nuestro circuito. Muchas gracias.